Gloria al Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Amén. Capítulo 1, versículo del 13 al 15. Gloria al Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15. Gloria a Dios. Amén. Vamos a partir de estos versículos nuestro mensaje de esta noche. Amén. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos que van poco a poco llegando. Amén. La casa del Señor, y también por nuestros hermanos que puedan ver la transmisión. Amén. ¿Cuántos lo van encontrando? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Gloria a Dios. Quizá en su Biblia lo tenga bajo el título Llamamiento a una vida santa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos encontrando. Todo el que va encontrando puede dar un fuerte amén. Ok, vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos en esta noche a predicar bajo el tema, santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a orar y que sea el Señor obrando en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, papá. Una vez más, Señor, te agradecemos por este tiempo, por cada una de las personas que estamos reunidos en este lugar, que hemos, Señor, apartado este tiempo para venir a ser ministrados por tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta noche, habla a tu pueblo, Señor. Háblanos con claridad, Señor. En esta noche instrúyenos, danos tu sabio consejo. Ayúdanos a no solo salir de aquí, Señor, alegres, sino también, Señor, edificados. Te lo pedimos, Señor, que nos hables. Habla, Señor, a tu pueblo. Usa la vida de tu siervo para predicar esta palabra, Señor. Y bendice también a aquellos que puedan ver esta transmisión. También, Señor, que el mensaje llegue a muchos lugares, y a donde llegue sabemos, Señor, que nunca tu palabra volverá vacía. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Encomendamos todo en tus manos, Señor. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. El tema de esta noche es santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Santos en toda nuestra manera de vivir. Queridos hermanos, cuando hablamos de la santidad de Dios, amén, a menudo encuentro ideas a veces espectaculares y a veces pensamos cuando hablamos de la santidad de Dios, que
cuando queremos describirla, a veces no encontramos una palabra para poder hacerlo. Amén. ¿Qué tratamos de decir cuando hablamos que Dios es santo? Amén. En primer lugar, el hombre debe reconocer quién es Dios. Amén, hermanos. Que el Dios al cual decimos alabar y al Dios al cual decimos creer no es un Dios cualquiera. Amén, hermanos. No es un Dios igual que nosotros. Dios es santo. Amén. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa, en primer lugar, que Dios está apartado de todo mal, de todo pecado. Amén, hermanos. En Dios no hay maldad alguna. Alabado sea el Señor. Pero también nos dice algo, que la santidad de Dios hace que Dios sea único. Amén. Cuando usted se da cuenta, los dioses de otras religiones, usted se da cuenta, los dioses de los griegos eran igual que los griegos. Tenían la misma vida inmoral que los griegos. Amén. Cuando usted lee los relatos de los dioses como Zeus, Hades, Ares, Poseidón, etc., usted se da cuenta que estos dioses se pelean entre ellos. Estos dioses, por ejemplo, Zeus, hermanos, gloria a Dios. Zeus se le conoce en la mitología griega como un dios mujeriego, porque era parte de los griegos también, un estilo de vida así. Pero cuando hablamos del Dios santo, hablamos de que Dios es totalmente diferente. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso que cuando hablamos de la santidad de Dios, o que Dios es santo, estamos hablando de la naturaleza misma de Dios. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Qué significa eso? Si Dios es santo, ¿cómo es su amor? Es un amor santo. Si hablamos de la misericordia, ¿cómo es? Es una misericordia santa. Si hablamos de la paciencia de Dios, es una paciencia santa. Y si hablamos de la ira, es una ira santa. Todo en Dios es santo. A su nombre sea la gloria del Señor. Amén, hermanos. En primer lugar, la santidad de Dios quiere decir que Dios está apartado del mal, de todo pecado, de toda obra de maldad. En Dios solamente hay, hermanos, toda santidad. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo usted ha conocido a una persona así? Santo. Amén. Quizá muchos de nosotros digamos, nunca en mi vida he conocido a alguien santo, ¿verdad? Porque alguien santo quiere decir alguien que está apartado del mal, alguien que nunca se equivoca. Amén, hermanos. Ahora, si todos nos ponemos a pensar en cómo somos nosotros, pues nos damos cuenta y deducimos la frase muy usada, ¿verdad? Nadie es perfecto. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esa frase? ¿No? ¿Y qué queremos decir? ¿Qué queremos decir cuando hablamos que nadie es perfecto? Que todos cometemos errores, todos cometemos en menor o gran medida pecado. Amén. Y por ende, alabado sea el Señor, solo Dios es perfecto. Amén. Pero hay algo aquí, alabado sea el Señor. Cuando leemos este pasaje del apóstol Pedro, dice Pedro algo muy interesante. Dice Pedro en el versículo 15. 1:15. ¿Qué dice Pedro? Sino que como aquel que os llamó es santo, ahí hay un llamado para usted y para mí. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el 16, porque escrito está, ¿qué dice? Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Uno se da cuenta que un hombre ante la presencia de alguien santo, el hombre por lo general tiene la tendencia, alabado sea el Señor, a sentirse indigno. Uno a veces, como le digo, cuando alguien ha tenido una experiencia con el santo, a veces el hombre se siente indigno, siente que a veces lo bueno que era a la vista de la santidad de Dios se reduce a nada. Amén, hermanos. Gloria al Señor.
Por eso es que las personas cuando tienen un encuentro, una cercanía a alguien santo, son afectados totalmente, a tal punto que se sienten indignos. A su nombre sea la gloria del Señor. Y esto lo sabía muy bien Pedro. Acompáñenme un momento a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Dijimos que aquel que tiene una cercanía o aquel que, gloria al nombre del Señor, verdaderamente tiene un encuentro con el Dios Santo, amén. Vemos que su vida es totalmente, hay una indignidad que se siente ahí. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Mateo, gloria al nombre del Señor. Un momento, gloria a Cristo. Es Lucas capítulo 5. Amén. Lucas 5. Miren lo que sucede cuando alguien se acerca o tiene una cercanía al ser santo. Gloria a Dios. ¿Lo tienen ahí? Lucas 5, ¿qué dice? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era, ¿de quién era? De Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Amén. Mira lo que dice. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo el Señor? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Vayan otra vez a mar adentro porque tienen que pescar. Alabado sea el Señor. ¿Pero qué estaban haciendo los Pedro y sus amigos? Estaban lavando sus redes. Amén, hermanos. Miren lo que le responde Pedro. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén, hermanos. Fíjese que Pedro le dice a Jesús, Señor, toda la noche hemos trabajado, hemos vigilado toda la noche y no hemos podido pescar ni un solo pescado. Y ahora Jesús le dice, boga mar adentro. Primero, ¿cómo tenía en su mente Pedro a Jesús? ¿Cómo lo veía a Jesús? Lo veía como un maestro respetado. Amén. Lo veía como un maestro que enseñaba bien. Pero esto iba a cambiar cuando se iba a dar cuenta que estaba delante de la presencia del Santo. Amén. Dice el verso 6, y habiendo hecho, amén, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Mira lo que pasó aquí. Viendo esto Simón Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué le dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira, algo cambió en Pedro. Pedro en ese momento dice que se sintió indigno de que Jesús estuviera en su barca. Amén. Porque Pedro se dio cuenta que quien estaba en su barca no era un buen maestro nada más, no era sencillamente, hermanos, gloria a Dios, un rabino más, era el santo Hijo de Dios. Amén, hermanos. Y dice que Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué Pedro dijo esas palabras? Porque se sintió indigno, porque estaba cerca del santo.
Porque la pesca, dice el versículo 9, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, mira lo que hicieron estos hombres, dejándolo todo, le siguieron. Algo cambió en ellos cuando tuvieron un encuentro con el Santo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que un hombre que le iba bien en sus negocios de pesca, de repente tiene este encuentro con Jesús, se siente indigno y le dice, Señor, apártate de mí? ¿Por qué Pedro quería que Jesús se apartara? Porque ante la presencia del Santo uno se siente indigno de sus pecados. Amén. Podemos decir muchas veces, Señor, perdóname de mis pecados, pero no hacerlo sinceramente, hasta que tenemos conciencia que estamos cerca del Dios Santo. Amén, hermanos. Pedro sintió, aleluya, prácticamente una indignidad al estar cerca a Jesús. Y le dijo, apártate, pero Jesús le dijo, Pedro, no temas. Amén. No temas, Pedro, porque desde ahora serás pescador de hombres. Alabado sea el Señor. Amén. Pedro desde ese momento sabía que Jesús no era un maestro cualquiera. Jesús era el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Le fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora, ¿qué vemos aquí? Cuando nosotros vemos la carta que escribe Pedro, vemos que Pedro principalmente le está escribiendo a cristianos. Amén. Que muchos de ellos estaban desanimados. Muchos de ellos, de estos cristianos, estaban viviendo en una tierra que no era la suya. Alabado sea el Señor. Y en medio de todo esto, Pedro les dice a aquellos cristianos que debían, gloria al Señor, vivir en santidad. Sabemos que Dios es santo. Amén. Pero también la Biblia dice que nosotros debemos ser santos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se consideran santos? A veces cuando hablamos de santos, estamos atravesados por conceptos muy equivocados. Pensamos que aquel que es santo es aquel que nunca comete ninguna equivocación, ¿verdad? Por eso tenemos estos hombres que en la antigüedad los llamaron santos, ¿no? Y tenemos una idea de que santo no es cualquier persona. Por lo menos todos estamos de acuerdo en ello, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hacemos cuando Pedro dice lo siguiente? Sino como aquel que los llamó es santo, refiriéndose a Dios. Luego dice, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué dice esto? Que la santidad no es solamente, hermanos, algo, alabado sea el Señor, que tenemos como un adherido más a nuestra vida. No, la santidad no es sencillamente la ropa. La santidad no es solamente, hermano, usar cierto tipo de lenguaje. La santidad es un estilo de vida. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Para estos cristianos, la santidad no solo era un concepto elevado, sino que era una forma de vida. Amén, hermanos. Ahora, hay la santidad que Dios quiere y espera que vivamos. Porque ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Quieren ir al cielo, verdad? Pero tiene que ser santo. Mire lo que dice Hebreos 12:14. Busquen su Biblia, Hebreos 12:14. Amén. Hebreos 12:14. ¿Qué dice la palabra? Amén. Mira lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. No es una opción, no es un añadido, sino que es un requisito indispensable. Amén, hermanos. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros la santidad? ¿Qué significa ser santos para nosotros? En primer lugar, hay dos conceptos con referencia a ser santos. Ser santo, la palabra santo, tiene como significado estar apartado. Amén. Ese es el primer significado. Ser santo significa estar apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado. Amén. Ser santo es estar apartado. Y el segundo significado es de santo, estar dedicado o consagrado a Dios. Estoy apartado del pecado, pero también estoy consagrado a Dios. Entonces, ser santo implica no solamente, alabado sea el Señor, algo sencillo. Ser santo significa estar apartado del pecado. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Y estar consagrado para Dios. Aleluya. Cuando Pedro dice, como aquel que os llamó, hay un llamado ahí. Usted sabe que Dios llama, ¿verdad? Amén, hermanos. Dios llama a que seamos santos. Fíjese lo que dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hay un llamado para todos los que son hijos de Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Mire cómo se refiere Pablo hablando a la iglesia de Corinto. ¿Qué dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cuántos invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces hay un llamado para su vida. ¿Cuál es? Estamos llamados a ser santos. Amén, hermanos. Hay un llamado. Estamos llamados a ser santos. Alabados. Esto no es que yo quiero, no quiero, si puede ser, no. Hay un llamado de Dios para todos los que dicen ser sus hijos. Y es que Dios nos llama a ser santos. Amén, hermanos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Aquí también dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice algo interesante. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice la Biblia, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no lo llamó a usted a la inmundicia, hermano. Amén. Dios no lo llamó a usted a un estilo de vida deshonroso, pecaminoso. No, Dios lo llamó a ser santo, a ser santa. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Amén, hermanos. Dios es en primer lugar, Dios es el que llama a la persona. Por ende, es Dios quien inicia la santidad en la vida del creyente. Hermanos, nosotros no podemos vivir una vida en santidad si primero no conocemos que la vida en santidad para un hombre que no es cristiano es una vida totalmente, hermanos, pesada. Para aquel que no es cristiano, la vida en santidad le puede parecer a veces exagerado. Le puede parecer en ocasiones, alabado sea el Señor, a veces hasta el punto de vista de llamarlo radical. Porque el santo, el hombre santo, la mujer santa, en primer lugar, es un hombre dedicado, una mujer dedicada a Dios.
Amén, hermanos. ¿Y qué podemos saber de eso? Alabado sea el Señor. Que primeramente Dios es el que inicia la santidad en nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando usted se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿qué hace Dios? Envía a su vida el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo a su vida, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en usted? Empieza el proceso de santificación. Amén, hermanos. Por eso usted se da cuenta que el cristiano, cuando realmente se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo, hay un cambio. Amén, hermanos. Y es visible. A veces la familia no cree que ha ocurrido un cambio. A veces los amigos no creen que ha ocurrido un cambio. Amén, hermano. A veces hasta, hermano, las personas que te conocieron más dicen, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Qué te sucedió? Y es que algo sucede cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Dios no nos va a exigir algo que nosotros no podemos hacer. Amén, hermano. Si Dios dice que seamos santos, es porque Dios sabe en primer lugar que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios nos llamó a nosotros y debemos responder a ese llamado. Amén, hermanos. Pero ¿a qué nos llamó Dios? Dios nos llamó a ser santos. Pero hay un punto aquí. ¿Santos en qué? Santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente en un aspecto, no solamente ser santos en el templo, porque podemos ser santos aquí, pero fuera del templo, ¿cómo somos? Porque a veces podemos engañarnos a nosotros mismos. Acá tener una actitud de santos, pero afuera es todo lo contrario. ¿Y qué hacemos cuando estamos viviendo así? Pues no estamos entendiendo realmente que la santidad no se limita a solamente ser santos aquí, sino en toda nuestra manera de vivir. A su nombre sea la gloria de Dios. Dios nos llamó a ser santos, no nos llamó a ser estrellas, no nos llamó a ser famosos. Amén, hermanos. Dios nos llamó a ser santos. Antes de Dios bendecirte, antes de Dios hacerte un hombre de oración, antes de Dios formar en ti, alabado sea el Señor, realmente, gloria a Dios, aleluya, usar tu vida, antes de cualquier cosa que Dios quiera hacer contigo, lo primero que Dios hará será que seas santo. Amén, hermanos. Y que podamos ser santos y que eso se evidencie en todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermano. Cuando Pedro habla de que Dios es santo y por ende nosotros tenemos que ser santos, Pedro cita un texto del Antiguo Testamento. Y precisamente Pedro cita el libro de Levítico. Ahora, cuando vamos al Levítico capítulo 11, amén. Mira lo que dice Levítico 11, Antiguo Testamento, amén. Levítico capítulo 11, versículos del 44 al 45, ¿qué dice la Biblia? Mira lo que dice. Dios dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Cuando usted lee el capítulo 11 de Levítico, usted se va a dar cuenta que ahí en ese capítulo Dios prohíbe comer ciertos tipos de animales. Por eso es que hay muchos hoy en día que dicen, está prohibido comer chancho, dicen, ¿no?
o está prohibido comer ciertos animales. Dicen, ¿por qué? Y lo hacen basándose en este capítulo de Levítico. Porque en este capítulo de Levítico, Dios a su pueblo, cuando estaba ingresando a Canaán, le dice que no podían comer ciertos tipos de animales. Amén. Si le gusta leer, mira lo que dice en el versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, esto comeréis. Pero de los que rumían o no tienen pezuña, que dice, no comeréis estos, el camello, porque rumía, porque no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, amén, porque no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Verso 7, también el cerdo, ahí se agarran muchos. Ya ves, dicen, no hay que comer chancho porque es animal inmundo, dicen, ¿no? Porque tiene pezuñas, ¿no? Hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo, dice, ¿no? Ahí dice, no comerás chancho, no comerás conejo, no comerás liebre, ¿no? ¿Y por qué hacía esto Dios? Porque cuando su pueblo había ingresado a Canaán, la tierra donde vivían otros pueblos aledaños, Dios quería que su pueblo sea diferente. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Dios en este contexto le dice a su pueblo que debía comer ciertos tipos de animales y ciertos tipos de animales no. A modo de que su pueblo sea diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque en Canaán había muchos pueblos que tenían principalmente costumbres raras, costumbres que eran abominables ante Dios. Y Dios quería un pueblo, alabado sea el Señor, que en primer lugar fuera diferente, que fuera un pueblo con identidad propia, un pueblo que le sirviera a Dios y que estuviera apartado de toda maldad. Amén, hermanos. En ese caso, la santidad se podía ver como el modo de vivir diferente a los demás pueblos, alabado sea el Señor, y ser, alabado sea Cristo, en primer lugar, un pueblo con una identidad. Por eso cuando hablamos de santidad estamos hablando de vivir no igual como lo hace el mundo. Amén, hermanos. Y tener una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Es por eso que la santidad empieza no con escaparse del mundo, sino con vivir de manera diferente a pesar de que estemos en este mundo. Amén, hermanos, porque tenemos una identidad. Dios cuando le dice que viva en santidad no le está diciendo vete a vivir al desierto, tú solo, hazte tu casa en la nada. No, Dios está diciendo vive en este mundo, pero no seas igual que el mundo. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Porque, hermanos, queramos o no querramos, nos movemos en este mundo, trabajamos en este mundo, nos desempeñamos en este mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no vivimos como este mundo, porque tenemos una identidad. Amén, hermanos. Por eso cuando Jesús oraba por sus discípulos, Jesús no pedía que sus discípulos se escaparan al desierto donde no hay nadie, porque supuestamente en el desierto van a vivir en toda la santidad porque ahí no pueden pecar. No. ¿Qué pasaba, por ejemplo, antiguamente? Antiguamente los hombres, cuando les hablaban de vivir en santidad, ¿saben lo que hacían? Se iban a vivir a los desiertos, porque pensaban que el pecado estaba en la ciudad donde estaba la gente. Y si ellos se iban al desierto, pues ya no iban a pecar, porque ahí no hay gente. Pero tan pronto se olvidaron que el pecado no se trata solamente de la ciudad o del desierto, se trata del corazón. Amén, hermanos, del corazón. Usted puede estar en un lugar en la nada, si es posible, y eso no lo va a librar de luchar contra su corazón.
A su nombre sea la gloria de Dios. Cuando Jesús ora por sus discípulos, miren las palabras que usa Jesús. Juan capítulo 17. Vamos a Juan, hermanos. Juan capítulo 17. Escuche lo que dice la oración de Cristo. Juan capítulo 17, versículos 15 y 17. Juan capítulo 17, versículos del 15 al 17. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Jesús está orando. Acuérdese, Jesús está orando por sus discípulos. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, no ruego, está hablando Jesús a su Padre, no ruego que los quites del mundo, sino, ¿qué cosa? Que los guardes del mal. O sea, Jesús no quiere que usted se escape del mundo, no. Jesús quiere que usted esté en este mundo, pero que sea guardado del mal. Versículo 16, mira lo que dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escucha esas palabras de Cristo. El 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta que el Señor dice que no es su voluntad que nos escapemos del mundo? Pero ¿qué hacen a veces muchos cristianos? A veces, para evitar muchas veces este tipo de asuntos, a veces se han creado comunidades cristianas, colegios cristianos, universidades cristianas. Y a veces, hermano, nos olvidamos que la voluntad de Dios no es que nos apartemos. Porque, hermanos, el mundo necesita a los cristianos. ¿Por qué el mundo necesita a los cristianos? Porque los cristianos son sal y luz en este mundo. Amén, hermanos. Si los cristianos se salen de un lugar donde hay pecado, donde hay, hermano, gloria a Dios, quizás, hermanos, vidas totalmente perdidas, ¿qué va a pasar? En primer lugar, ¿cómo vamos a poder llevar la luz y ser sal si nos estamos escapando del mundo? Dios no le dijo a usted que se escapara del mundo. Dios le dijo a usted que viva diferente en el mundo. Amén, hermanos. Dios le dijo que usted no sea igual al mundo, sino que nosotros como cristianos tenemos una identidad. Amén. Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, no ruego que los quites del mundo. Ahora, Pablo también tenía que explicar esto a los discípulos. Porque había muchos discípulos en la iglesia que cuando Pablo les dijo, ruego, igual que Jesús, que vivan en santidad. Y ellos entendían que como vivían en santidad, pues ellos no tenían que tener lazos, amén, con ciertas personas. Y Pablo corrige eso. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5. Pablo vuelve a corregir este aspecto. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire lo que dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Amén. Mire lo que dice el 10. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Mira lo que dice. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, no podemos salir del mundo, porque esa es la idea que Pablo da. Nos movemos en este mundo y querramos o no, en nuestro trabajo hay también personas que no son cristianas. Amén. Si usted es cristiano, puede que en la universidad tenga compañeros que no son cristianos. Quizás su profesor no sea cristiano y es lo más habitual a veces que se da. Amén. Alabado sea el Señor. Pero mira lo que dice Pablo.
Pablo dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso, dice Pablo, les sería necesario salir del mundo. Pero ahora dice en el 11, más bien os escribí, mira lo que dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra. Amén, gloria al Señor. ¿Qué más dice? O maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal, dice Pablo, ni aun comáis. O sea, Pablo está diciendo, no te juntes con aquel que llamándose hermano, llamándose cristiano, sea borracho, sea idólatra, sea fornicario, sea maldiciente, sea ladrón. Pablo dice, con tal ni aun comáis. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Que hay que tener cuidado. Porque Pablo les estaba diciendo a estos cristianos, no vayan a entender que la santidad sencillamente se trata de que usted, amén, trate de huir de este mundo. No, sino que Pablo les está diciendo a los cristianos, más bien tengan cuidado con aquel que llamándose hermano, aquel que se hace llamar cristiano, hijo de Dios, pero fuere fornicario, o fuere idólatra, o fuere maldiciente, o fuera borracho, o ladrón. Ahí Pablo dice, con tal ni aun comáis, porque está mintiendo. Amén, hermanos. Por eso el cristiano no es aquel que se dice ser cristiano, sino observa cómo vive. A su nombre sea la gloria de Dios. Porque hoy en día mucha gente dice, esos cristianos cómo son, mira cómo hacen las cosas y esto y el otro. Y a veces por causa de unos meten en el saco a todos los cristianos. Pero también hay muchos que se llaman cristianos de labios, pero nunca han nacido de nuevo. Hay personas que van a la iglesia, se visten como cristianos, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es que usted sencillamente venga a cantar, venga a alabar. No, ser cristiano consiste en que haya ocurrido un cambio en tu vida. Que te hayas arrepentido de verdad de tus pecados, hayas puesto tu confianza en Cristo y hayas recibido al Espíritu Santo en tu vida. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo dice, la santidad debe entenderse no como aspectos, sino como una forma de vida. Amén, hermanos. Una forma de vida. Ahora bien, después de todo esto, Pedro les dice a los cristianos, deben ser santos en toda su manera de vivir. ¿Cómo podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir? Algo tiene que ocurrir en nosotros para que podamos vivir en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y sabe, el apóstol Pedro empieza diciendo lo siguiente. Vamos hermanos, al texto de Pedro. Vamos a ir ahí y vamos a explicar lo que Pedro dice. ¿Cómo podemos vivir en santidad o cómo podemos vivir como santos en este mundo? Alabado sea el Señor. Verso 13, capítulo 1, verso 13. ¿Lo tiene ahí? Dice Pedro, por tanto, dice algo ahí Pedro, ceñid, ¿qué dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Alabado sea el Señor. Fíjese lo que dice Pedro. Para vivir como santos en este mundo, necesitamos en primer lugar, hermanos, disciplinar la mente. Escuche esto. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento. ¿Qué significa eso? Ceñir los lomos significaba antiguamente, generalmente las personas en los tiempos de Jesús, pues no vestían pantalones, ¿no? No tenían las prendas que hoy vemos, sino que ellos vestían túnicas, amén, enteras, tanto hombres y mujeres con ciertas diferencias. Pero cuando Pedro dice, cíñanse los lomos de su entendimiento, ceñirse los lomos significaba que aquellos hombres en los tiempos de Jesús, cuando debían prepararse, por ejemplo, para enfrentar una batalla, para correr, para poder estar listos para la acción, tenían que remangarse aquel atuendo que ellos tenían para que puedan movilizarse rápidamente. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo al decir ceñir los lomos, estaba diciéndoles, estén preparados. Amén. Estén preparados. Ceñirse los lomos quiere decir, estén preparados. Ahora, ¿para qué? Pedro dice, cíñanse los lomos, ¿de qué? De vuestro entendimiento. Escuchen esto, hermano. La palabra entendimiento que encontramos en este capítulo, en este versículo, viene de la palabra griega dianoia, que significa la facultad interna de pensar. Amén. Alabado sea el Señor. Ceñirse los lomos habla de tener una mente preparada para la lucha. ¿Se ha dado cuenta usted que los ataques más fuertes y feroces vienen primero por la mente? Amén. Ahora, ¿cómo está nuestra mente? ¿Está disciplinada? ¿Está alimentada por la palabra de Dios? Una mente que no es alimentada con la palabra, no medita constantemente en ella o no piensa rectamente, es un blanco fácil para el enemigo. Amén. ¿Cómo vamos a caminar en este mundo en santidad cuando nuestra mente no está disciplinada? A su nombre sea la gloria. Y todo empieza cuando no aprendemos a disciplinar la mente. Y por mente me refiero a nuestros pensamientos. Amén, hermanos. El cristiano, para vivir en santidad, tiene que entender que tiene que sí o sí disciplinar la mente. Tiene que darse cuenta que tiene que estar preparado para la lucha. Y muchas veces la lucha más fuerte que se da es mental, en el pensamiento. Amén, hermano. Hoy en día en este mundo hay tantas ideas que le dicen a cada persona, así es como tienes que vivir. Esta es la manera correcta y aceptada por todo el mundo. Y mucha gente acepta lo que escucha, lo que ve, no lo discute, no lo razona, simplemente lo acepta. ¿Por qué? Porque su mente no está disciplinada en la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. Hoy en día veía, por ejemplo, lo que quizás muchos de ustedes ya lo han visto. El caso de los populares, ¿no? Terian. De estos jóvenes que ahora se les da por irse a los parques, a los bosques. Esto no es un juego, hermano. Esto no es un juego. Hay jóvenes que literalmente se sienten que son animales y se van a los bosques. Incluso algunos llegaron al punto a veces hasta de atacar a una persona en la vida real. Y si se les pregunta, ¿por qué actúan así? ¿Por qué viven así? En ese momento, uno de los padres decía, no, es que es su manera de ser. Y ahora estamos en la era donde se le puede decir al hombre que puede vivir como un animal. Y la mayoría, ¿qué dice? Pues es normal.
déjalo, es su vida, ¿verdad? Y la gente lo acepta como normal. Le hago una pregunta a usted, ¿eso es normal? ¿Es normal vivir así? No es normal. ¿Pero por qué la gente acepta todo eso? Porque su mente no está disciplinada. Acuérdese bien, el mundo constantemente nos está bombardeando de ideas, de ideologías, de pensamientos que van en contra de la palabra de Dios y lo que Dios ha establecido. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia le dice al cristiano que tiene que estar constantemente renovando su entendimiento. Amén, hermanos. Si usted es cristiano y no lee la Biblia, usted es candidato fácil para que lo engañe. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira lo que dice la Biblia. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un llamado de Dios para el hombre y es a no conformarse a este siglo, sino que debe hacer el cristiano: transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso es importante renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? Lee tu Biblia. Amén, hermanos. Medita en la palabra de Dios. Estudia. Quizás tú eres padre y capaz tus hijos no son cristianos, pues es necesario, hermano, gloria al Señor, que renueves tu entendimiento, porque constantemente tus hijos van a venir a ti con dudas. Amén, hermanos. ¿Y qué consejo bueno vas a dar si no estás profundizando en la palabra de Dios? Amén, hermanos. Por eso es importante renovar nuestro entendimiento para vivir en santidad. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Mira lo que dice 2 de Corintios 10:5. 2 de Corintios 10:5. Alabado sea el Señor. Versículo 4 vamos a leer y versículo 5. ¿Qué dice la palabra? Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Mira lo que dice el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y algo más dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante que sepamos en primer lugar que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Amén, hermanos. Y que por ende, alabado sea el Señor, debemos estar renovando el entendimiento para derribar todo argumento que se levanta, dice la Biblia, contra el conocimiento de Dios. Y luego dice llevando, escuche bien esa palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es llevar cautivo? Examinar lo que llega aquí. Amén, hermanos. Cuando usted se da cuenta, porque hay algunas personas que dicen, Dios me está hablando. Y yo creo que Dios habla. Pero hay que discernir si es Dios quien te está hablando. A su nombre sea la gloria, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque no todo pensamiento a veces viene de Dios. Y a veces muchas personas se equivocan en esto. Por ejemplo, en la ciudad de Huánuco, hubo el caso de un hermano
un hermano fiel, un hermano de oración. Un día cuando él estaba orando, dice que a su mente vino una idea que le dice, destruye el templo, destruye la iglesia, rompe los cuadros, rompe todo lo que hay en la iglesia. Y el hermano obediente, ¿qué hizo? Rompió todo. Y justo ese día había culto. Y llega el pastor a la iglesia y encuentra todo roto, todo golpeado, todo hecho un desastre. Y le dice al hermano, ¿qué pasó aquí? Y el hermano le dice, pastor, Dios me dijo. ¿Cómo Dios va a decir eso? Amén. Hay que poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. ¿Esto viene de Dios? ¿No viene de Dios? ¿A qué te mueve a hacer lo que viene a tu mente? Todo es importante si queremos vivir en santidad. Amén, hermanos. Y si quieres cuidar tu pensamiento, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Segundo, Pedro les dice, no solamente, amén, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sino que también le dice, sed sobrios. Amén. Sed sobrios. Una de las formas en cómo podemos vivir en santidad, en nuestra manera de vivir, es siendo sobrios. La palabra para sobrio viene del griego nefo, que significa no estar bajo influencias, estar alerta, tener dominio propio y estar mentalmente claro. Alguien sobrio es aquel que tiene dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? Amén. ¿Cuántos están mentalmente alerta y claros? Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué debemos estar sobrios? La sobriedad habla de una actitud, de saber pensar antes de actuar. Eso dice mucho de una persona sobria. La persona que no es sobria se caracteriza por actuar y luego ponerse a pensar. ¿Por qué hiciste eso? No sé. ¿Cómo llegaste hasta este punto? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque no es una persona sobria. Actúa sin pensar. Amén, hermanos. Pero un cristiano debe ser sobrio si quiere vivir en santidad en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario. Pedro lo describe. Pedro dice que nuestro adversario está dando vueltas. Amén. Pedro lo dice en 1 de Pedro 5:8. Ahí lo dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice Pedro. 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice. Sed sobrios y velad. ¿Por qué debemos ser sobrios y velar? Porque nuestro adversario quiere decir enemigo. Adversario quiere decir alguien que está en contra de usted. Adversario quiere decir alguien que quiere hacerle daño a usted. Amén. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese que el diablo, sabemos que está vencido, pero no se ha quedado, hermanos, en su lugar. Él está, ¿qué cosa? Buscando a quien devorar. ¿Y quiénes son presa fácil del diablo? Aquellos que no son sobrios. Uno reconoce y sabe en qué cosa es débil. ¿O no es así, hermanos? Uno sabe que hay cosas o situaciones que lo hacen más vulnerable.
¿Y qué debe hacer un cristiano si es sobrio? Evitarlo. Evitarlo. Amén, hermanos. Si, por ejemplo, si yo antes de venir a Cristo tenía como mi debilidad la bebida alcohólica, digamos, he salido del mundo del alcoholismo, he vivido toda mi vida perdido en la cantina, una vez que vengo a Cristo, no sería prudente o una actitud sobria que yo vaya a recibir una invitación de un amigo a la cantina. ¿Por qué? Porque reconozco que en ese lugar puedo caer, puedo ser vulnerable. Amén, hermanos. Y hay muchas veces nosotros hemos orado, Señor, dame las fuerzas para no pecar, para no fallarte. ¿Cuántos han hecho esa oración? Pero cuando usted ora así, Señor, no quiero fallarte, Señor, no quiero pecar, también debe ser sobria y sobrio. Si tú sabes que hay cosas que te van a hacer caer, que van a hacer que seas vulnerable, que va a hacer que tú deshonres a Dios, evítalo. Sé sobrio. Evítalo. No te la des de fuerte, no te la des de capaz, porque el pecado es engañoso. Amén, hermanos. El hombre más fuerte, Sansón, cayó. Y no lo venció un hombre fuerte, lo venció una mujer, Dalila. El hombre más sabio del mundo, Salomón, no cayó por causa de un ejército, cayó por su debilidad. David, el hombre de más comunión con Dios, aquel que se le conocía como el cantor de Israel, no cayó por mano de un enemigo, cayó por una mirada. Hay que ser sobrios, hermano. Amén. Hay que ser sobrios. Si tú sabes que hay cosas que sabes que sí o sí te van a arrastrar a fallarle a Dios, evítalo. Evítalo. Amén. Por eso habla de vivir en santidad. A su nombre sea la gloria del Señor. A su nombre, dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Pedro dice también, esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay algo importante, queridos hermanos, cuando hablamos acerca de vivir en santidad. Pedro les dice que no solamente basta con pensar con disciplina para vivir en santidad, sino que es necesario la esperanza. Amén. Dice que todo en esta vida se pierde menos la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese dicho? Porque la esperanza es lo que todavía te mantiene en pie. La esperanza es lo que todavía te permite luchar. La esperanza es aquello que le devuelve la sonrisa a los hombres. Amén, hermanos. Un hombre sin esperanza es un hombre caído. Una mujer sin esperanza es una mujer que ha perdido su sentido de vivir en la vida. Ahora, ¿cuál es la esperanza para el cristiano? Pedro lo dice, espera por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El cristiano sabe, en primer lugar, que esta vida es pasajera. Amén. Podemos vivir 90 años y eso no significa necesariamente que hemos vivido para Dios. Decía un predicador lo siguiente: si usted ha vivido 60 años, usted ha dormido en 60 años, ¿cuánto habrá podido dormir? ¿Cuántos años? Porque ¿cuánto se duerme normalmente? 8 horas, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Dice este predicador, si usted ha vivido 60 años, amén, 90 años, 30 años se lo ha pasado durmiendo en esa vida.
30 años se le ha pasado arriba de un vehículo, porque siempre nos estamos transportando de un lugar a otro, para ir a la universidad, para ir al colegio, al instituto, para ir al trabajo. Siempre estamos arriba de un vehículo. Y solo hemos vivido para Dios 30 años, que se supone que lo hemos usado para servir a Dios. Sabemos que la vida es muy corta. La juventud, corta, pasajera. Amén. Pareciese raro que estamos ya 2026. ¿Cuántos se acuerdan todavía de la pandemia? Ya pasó hace 5 años, 6. No pareciese, ¿no? El tiempo pasa rápido. La vida es corta relativamente. Pero ¿qué hay de esperanza para el cristiano? ¿Qué es lo que todavía a nosotros nos da el ánimo de luchar? ¿Qué es lo que a nosotros todavía nos da el ánimo de seguir adelante? Sabemos que en primer lugar, cuando morimos, no todo termina aquí. Amén. Hay vida después de la muerte. Y alguien me dirá, ¿cómo estás seguro, pastor, que hay vida después de la muerte? ¿Cómo puedo estar seguro yo? ¿Cómo? ¿Cómo estás segura de que hay vida después de la muerte o seguro después de la muerte? ¿Alguien ha vuelto de la muerte para contar qué hay más allá? ¿Ah? Algunos dicen, ¿qué hay? Dicen, ¿no? Algunas religiones dicen que uno cuando muere reencarna, ¿no? Los que creen en la doctrina de la reencarnación, que reencarnan en animales. Por eso es que tienen en la India un templo de ratas, donde las personas cuidan a esas ratas, le dan leche, las alimentan y hasta tienes que ingresar a ese templo descalzo, porque hay reverencia a esos roedores, porque tienen la doctrina de que cuando uno de ellos muere, va a reencarnar en una de esas ratas. Bueno, yo no quisiera reencarnar en una rata, hermano. No sé si usted quiere, ¿no? Pero la promesa del Evangelio va más allá de ello. Cristo ha dicho, los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Amén, hermanos. Y hay vida, ¿por qué? Porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra religión sería vana. Nuestra esperanza sería vana. Incluso si usted viniera al culto sin Jesús resucitado, no sirve de nada su fe. Sería tiempo perdido. No tendría sentido. Pero Jesús ha resucitado. Y Él cuando resucitó dijo, estoy preparando moradas para vosotros. Hay vida. Amén. Hay esperanza. Alabado sea el Señor. Y Pedro les dice, si quieren vivir en santidad, tienen que tener en cuenta siempre esa esperanza, que no todo termina aquí. Amén, hermanos. El cristiano y la cristiana es alguien que camina en este mundo con esperanza. No solo de que le vaya bien en este mundo, sino que de nuestra esperanza va más allá de que solo nos vaya bien. La esperanza nos dice que nuestro Dios nos vendrá a recogernos. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Él no se olvida de su pueblo. Amén, hermanos. Por eso es importante tener en cuenta esa esperanza. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Filipenses 1:6. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que dice. El apóstol Pablo le dice a los cristianos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? El que comenzó la buena obra. ¿Qué quiere decir? El que empezó a trabajar en usted es Dios. Amén, hermanos. Si usted ha recibido el Espíritu Santo estará obrando en usted. Y dice el apóstol Pablo,
que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. O sea, lo llevará a cabo. Nosotros en el proceso podemos pensar que estamos fracasando, pero Dios nunca ve nuestra vida como fracaso. Amén, hermanos. Por eso dice en Jeremías que Dios es nuestro alfarero. ¿Y nosotros qué somos? Barro en sus manos. Dice que el alfarero cuando trabaja con el barro, a menudo el barro suele echarse a perder. Porque para formar una vasija hay que tener mucho tacto, mucho cuidado. Un falso movimiento puede dañar totalmente, alabado sea Dios, esa vasija. ¿Y qué hace el alfarero cuando se le daña eso? Agarra y lo bota. Eso es lo que hace un alfarero. Pero nuestro alfarero divino, aun cuando en nuestra vida pueda haber imperfección, equivocación, debilidad, aún con todo eso, Él no nos desecha. Amén, hermanos. Él no te desecha. Por eso es que tú te preguntas, ¿cómo es que a pesar de que no soy fiel, a pesar de que muchas veces he sido débil, a pesar de que muchas veces no le he honrado como debería, a pesar con todo ello estoy de pie? Porque el alfarero no se rinde con nosotros. Amén, hermanos. Cuando usted ve que una persona le falla, usted le quita la confianza, ¿o no? Cuando una persona a usted le está ayudando y de repente en algo se rompe esa relación, usted desecha a esa persona, trata de olvidarla. Pero Dios, hermanos, ¿qué hace el Señor? Dios empezó la buena obra y Dios en el proceso nos va puliendo. Dios en el proceso nos va perfeccionando. Dios en el proceso va puliendo ese carácter. Dios en el proceso va puliendo esa manera de pensar. Por eso es que cuando tú te das cuenta que en Cristo no se trata netamente, hermano, alabado sea el Señor, de algo tan pequeño, sino de una obra viva en nosotros. Por eso es que cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué pasó contigo? No sé cómo explicarte qué pasó conmigo. Simplemente entregué mi vida a Cristo y Él se encargó de todo. Amén, hermanos. De repente cuando entregaste tu vida a Cristo, ya el pecado no era tu Señor. Ahora había un cambio real en tu vida. Tu familia lo puede ver. Tus hijos lo pueden ver. Si eres un padre de familia, una madre de familia, tus hijos lo pueden ver. Tus amigos lo pueden ver. Y hasta a algunos les cuesta creer. No te reconozco ni un cuarto de lo que eres ahora. ¿Qué te pasó? No sabría qué explicarte. ¿Qué pasó conmigo? Dios lo hizo todo. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Tiene que haber el cristiano ser motivado por una esperanza. Amén, hermanos. ¿Cuántos se dan cuenta? ¿Cuántos hombres a veces que están confiados hoy en día en los líderes políticos, por ejemplo, que han dado su vida por un líder político y de repente el líder político falla y su mundo se derrumba porque han puesto su mirada en el hombre? Amén, hermanos. Pero si pones tu mirada en el Señor, nunca te vas a decepcionar, hermano. Amén, hermanos. Porque nuestro Dios no falla. Nuestro Dios nunca promete algo que no va a cumplir. Amén, hermanos. A su nombre. A su nombre. Dale fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y finalmente, para vivir en santidad, Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No solo Pedro apunta a la mente, no solo Pedro apunta a la esperanza, Pedro también apunta a la obediencia. Amén, hermanos. Pedro les dice, alabado sea el Señor, y nos insta a que también tenemos que vivir en obediencia a Dios y su palabra. No sirve de nada
tener una Biblia en tu casa si no la lees? Amén, hermanos. Porque los demonios no van a salir si es que tú abres tu Biblia en el Salmo 91 y la Biblia está cogiendo polvo ahí hace años. No funciona así. La Biblia primeramente se ha hecho para leerla. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor, y también para obedecerla. No sirve de nada leer si no vamos a obedecer. Amén. Tú puedes leer 3 veces la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, pero si no obedeces nada de lo que está escrito ahí, ¿de qué te sirvió? Amén, hermano. Pedro dice que es necesario que leamos y obedezcamos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. La palabra conformar, que como dice Pedro, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, dice Pedro. La palabra conformar habla de no volver a tu antiguo estilo de vida. ¿A qué no debemos volver? A nuestro antiguo estilo de vida. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Escuche bien, Dios describe a nuestra vida en pecado como ignorancia. ¿Sabe lo que es el hombre viviendo en pecado? Un ignorante. Un ignorante, ¿por qué? Porque ignora que el pecado no tendrá consecuencia. Ignora que habrá un día de juicio. Ignora que Dios lo está viendo. A pesar de que el hombre piense que nadie lo ve, a pesar de que se esconda, a pesar de que le ponga al celular 20, 30 contraseñas, Dios lo está viendo. A su nombre, hermanos. Amén. Dios describe que nuestra vida pasada sin Cristo es ignorancia. Y Pedro nos dice a que no debemos volver a practicar las cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo. Aquellas cosas que fueron ataduras. Aquellas cosas que se convirtieron en cadenas. Aquellas cosas, alabado sea el Señor, que fueron prácticamente nuestra ruina. No debemos volver al mal carácter, al mal hablar. Amén, hermanos. Porque a veces también hay esa tendencia. No debemos volver a lo de antes. Por eso es importante vivir en obediencia. Y para obedecer, ¿qué es necesario? Leer. Leer la palabra. Pastor, no puedo leer. Me canso leer la Biblia. Pero hay que hacer el esfuerzo. Amén. Si usted quiere caminar en santidad, tiene que esforzarse. No solo en leer, obedecer. Amén, hermanos. Y no retroceder. No retroceder. No volver a practicar las cosas que hicimos en un pasado. El Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, tu vida, tus pecados, tu ruina, ¿qué dice? Pasado. Mas ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y si todo es hecho nuevo, ¿por qué volver al pasado? Amén. Tú sabes lo que en el mundo te mantuvo atado. Tú sabes lo que en el mundo te causó la ruina. Tú sabes lo que en el mundo, alabado sea el Señor, causaba ese mal carácter. Nadie más que nosotros sabe de qué lugar salimos. Amén, hermanos. Nadie más conoce tu corazón. Puede que la gente te conozca de vista y
conforme a lo que ven de ti, puedan sacarse una idea, pero nadie conoce tu corazón como Dios lo conoce. Amén. Porque a veces cuando uno se ha entregado a Cristo, le ha confesado a Dios cosas fuertes de su vida, cosas que nadie sabe, solo Dios lo sabe. Pero también como una vez le dijimos a Dios, Señor, perdóname por haber hecho esto. Perdóname por haber vivido de esta manera, por haber hecho esto, Señor, porque no te conocía. Pero ahora ayúdame a vivir cada día en agradecimiento a lo que tú has hecho por mí. Amén, hermanos. Y no debemos volver a lo de antes. Porque si no, vamos a ser como el perro que vuelve al vómito. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:22. Y con esto quiero terminar. 2 de Pedro 2:22. ¿Qué dice la Biblia? 2 de Pedro 2:22. Dice la Biblia: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Decía un pastor de la siguiente forma: si tú a un chancho le pones un plato fino y gourmet a un lado y le pones basura a otro costado, ¿a dónde se va a ir el chancho? A la basura. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Amén, hermanos. Es la naturaleza del chancho comer desperdicios. El chancho no aprecia como el hombre la comida gourmet. Hasta que ese chancho sea cambiado y ya no sea un chancho, sino un hombre. El hombre ya no va a ir a comer basura porque no está en su naturaleza hacer eso, sino que irá por la comida. Pero ¿qué hacemos con el hombre cuando va a comer de los desperdicios? Vuelve a lo de antes. Amén, hermanos. Pedro dice: no seamos como el perro que vuelve a su vómito, o como el chancho que vuelve nuevamente al lodo, al barro. Nuevamente vuelves a ensuciarte, luego que el Señor te limpió, te lavó, te perdonó, luego que el Señor te dio vida, luego de que lloraste en su presencia. Pero como el chancho dice, vuelve a revolcarse en el lodo, vuelve a ensuciarse, vuelve, alabado sea el Señor, a la antigua vida. ¿Qué dice Dios? No hagas eso, no seas eso. Dios no quiere eso para nosotros. Amén, hermanos. Y esto es necesario para vivir en santidad. Obediencia, hermanos. No solo ustedes, todos aquí. Amén. Porque el llamado no es solamente para los que están sentados, sino también para aquel que predica. Amén, hermanos. En conclusión, vivir en santidad implica disciplina. Y creo que eso más cuesta, ¿no? Disciplina, fe, esperanza y profundo amor por Cristo. Si usted ama al Señor, usted va a saber honrarlo en su vida. No haga las cosas por agradar al hombre. No haga las cosas por agradar a su pastor. No haga las cosas por agradar a cualquier persona. Hágalo por agradar al Señor. Amén, hermanos. Porque si usted hace las cosas por agradar al hombre, en realidad no está honrando a Dios. Hágalo porque usted honra a Dios. Porque le voy a decir algo, hermano. Cuando usted hace algo por agradar al hombre, usted va a hacer todo lo posible mientras el hombre lo esté mirando.
Pero si usted lo hace para Dios, usted se da cuenta que Dios no solamente está aquí, Dios está con usted en su trabajo. Dios está con usted en su casa. Dios está con usted en su negocio. Dios está con usted, alabado sea Dios, en la calle. Dios está con usted en el lugar donde usted se encuentra, hermano. Amén. Y en el lugar donde usted se encuentre va a poder honrar a Dios, porque se da cuenta que Dios está en todo lugar. Y eso es lo que nos ayuda a ser íntegros. No necesitamos todavía que el pastor nos vea que estamos viviendo bien, no, sino Dios. Aún cuando nadie nos ve, honrar a Dios. Aún cuando no tengas a ninguno de tus hermanos cerca, aún así sepas honrar a Dios. No solo lo honres cuando estás aquí. No solo lo honres cuando estás en tu casa. Hónralo en el lugar donde te encuentres. Porque Dios nos está viendo. Y cuando digo Dios nos está viendo, no es una amenaza. Dios nos está viendo, ¿por qué? Porque Él nos cuida, Él nos ama. Sabemos que no estamos a la deriva, que no estamos yendo sin destino fijo. Sabemos a dónde nos dirigimos y sabemos que nuestro Dios cuida de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos se van a comprometer a vivir en santidad? Amén, hermanos. No es fácil, pero el Señor nos ayudará. Él es nuestro alfarero, hermano. Amén. Póngase de pie.